libro de Génesis, en el capítulo 13, a partir del verso 1 en adelante. Vamos a leer un buen párrafo. Saludamos a todos también los que nos están oyendo a través de internet, los que próximamente van a estar viendo los videos también. Nos han escrito solicitando no solo los audios, sino también los videos. Yo no sé qué les avisó que estábamos grabando, pero vamos a hacerlo de alguna manera llegar. Y dice así en el nombre del Señor: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar. Anote esa frase, subráyala si puede. Él volvió al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Note el verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección del Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Siempre entendemos que Lot puso tiendas en Sodoma y Gomorra, pero él nunca quiso llegar allá. Él fue llegando hacia allá, fue negociando. Nadie quiere ir a Sodoma y a Gomorra de la noche a la mañana. Es producto del transar, del empezar a ceder. Como que Lot dijo: bueno, negocios son negocios, así que tengo que seguir poniendo mis tiendas, aunque eso implique que en Sodoma y en Gomorra vaya poniendo tiendas. Ya era un lugar malo, porque lo dice el versículo siguiente, verso 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Note que antes Dios no le habló a Lot, sino después que Lot se apartó de él. Y le dijo: alza ahora tus ojos, no antes, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino, moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo? Edificó allí un altar. Damos gracias a Dios, Padre. Te pedimos que mediante tu presencia, tu Santo Espíritu, traigas luz de esta tu palabra y convencimiento a nuestros corazones para poner en práctica todo lo que ella nos ordene, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, amados, tengo 3 pasajes que compartir con ustedes. El primero que acabo de leerles es un pasaje bien completo, son 18 versículos. Y es básicamente la historia de Abraham y de Lot. ¿Quién no ha oído hablar de Abraham y Lot? Su sobrino, ¿verdad? La pelea entre los pastores, etcétera, etcétera. Pero hay algunos puntos importantes. Muchas gracias. Hay algunos puntos importantes que debemos notar. Y el principal punto que debemos tener en cuenta es que
Abraham era riquísimo. Es la primera característica que se menciona. Dice, era riquísimo. ¿En qué? En ganado, en vacas, en etcétera, en plata y en oro. O sea, era rico por donde lo miraran. El hombre era abundante. Así también lo era Lot. Pero la riqueza de Lot era producto de que estaba junto a un hombre especial, a un hombre distinto a otro tipo de personas. ¿Cuál era la diferencia que había en Abraham? ¿Qué es lo que Dios había depositado en Abraham en el momento en que lo llamó? Quiero aclarar algo. Antes de que Dios llamara a Abraham, Abraham no era nadie. Abraham no era nadie y valía lo mismo que usted y que yo. La diferencia está en el llamamiento de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, eso marcó la vida de Abraham y hubo un antes y un después en la vida de Abraham. El hecho de que Dios hablara a Abraham trajo en Abraham algo que conocemos como fe. Porque cuando Dios habla, produce fe. Cada vez que Dios le hable a usted genuinamente, lo que Dios va a hacer es que usted va a ser embarazado, por ponerle un ejemplo, de fe. Si usted esta tarde logra oír a Dios a través del pastor Andrés, si usted logra oír a Dios a través de la alabanza, usted va a salir de ese momento con una fe distinta, con una fe fresca, con una determinación, con una convicción, con una seguridad. ¿Por qué Lot tenía tantas, creo yo, dificultades para alejarse de Abraham? Porque Abraham era la gallina de los huevos de oro para Lot. Porque Lot tenía convicciones. Porque Lot tenía, ¿sabe? Es lo que hoy día yo necesito que la iglesia tenga: convicciones. Y no lo necesito yo por Andrés, sino en nombre de Jesús. En nombre del Señor de la iglesia, el Señor está necesitando que la gente que edifica su iglesia sea gente con convicciones. Pregúntele al que tiene al lado: ¿eres una persona de convicciones? Cuando dices sí, ¿tu palabra vale algo? Cuando dices no, ¿te retractas a los 10 minutos? ¿Cómo están tus convicciones? ¿Cómo están tus determinaciones? ¿Cómo están las decisiones que estás tomando? Yo quiero profetizarte algo sin ser profeta. Si tú aprendes a vivir una vida en convicción, es decir, una vida oyendo a Dios, es imposible que tú fracases. Es imposible que tú te empobrezcas. Es imposible que tu vida sea miserable y triste. Porque Dios no desea eso para sus hijos. Porque la reputación de Dios está en juego en nosotros, en nuestro testimonio, para bien o para mal. Entonces Abraham menciona, era riquísimo en gran manera. Y nos alucinamos con la vida de Abraham. Pero Abraham tenía condiciones. Abraham era un hombre de convicciones. Era un hombre que no le importaba lo que dijeran los demás, solo le importaba lo que Dios había dicho. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es que en el momento de la disyuntiva, en el momento del pleito entre los pastores de Abraham y Lot, Abraham toma una determinación y le dice a Lot: decide dónde tú te vas a ir. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero yo quiero que tú y yo no tengamos nada que ver. Abraham tenía una convicción, tenía que separarse. Si Abraham no hubiese tenido una convicción, Abraham, antes de separarse, él se elige la mejor parte para él. Le hubiera dicho: Lot, ¿sabes qué? He estado viendo algunas cosas y yo creo que este lugar te conviene para tus pastores y tus pastos.
Y yo me voy a elegir las llanuras del encinar como son de huerto y parecen Edén. Yo me voy para ese lugar, tú sabes, yo soy más anciano, yo soy un viejo venerable, así es que déjame un poco de la mejor tierra para mí. En cambio, un hombre de convicciones no se mueve por lo que sus ojos le muestran. Abraham le dice a Lot, elige. Y Lot, como decimos cierto en Chile, ni tonto ni perezoso, se paró en el monte y empezó a mirar dónde estaba mejor el terreno. Lot representa ese tipo de personas que, como se dice, están donde calienta el sol. Aleluya. Ese tipo de gente que están donde las cosas están funcionando bien. Ese tipo de gente que le gusta estar donde está la mayoría, donde está la moda, donde está el concierto, donde está la multitud, donde están las masas, donde está la popularidad. Ese era Lot. Entonces Lot empezó a mirar y dijo, allí hay un buen lugar. Era verde como el huerto del Edén. Pero hay una diferencia trascendental. La Biblia dice, y alzó Lot su mirada. A Lot nadie le dijo que alzara su mirada. Pero es diferente lo que pasa con Abraham. A Abraham Dios le dijo, ahora alza tus ojos. Ahí hay otro principio. Hasta que tú no te despojas de tu Lot, Dios no te habla. Y Lot significa velo, lo que no te deja ver. Entonces cuando tú tienes un velo, Dios no, aunque te hable, no lo puedes ver. Porque Dios le dijo a Abraham en su orden, sal tú y tu esposa y tus hijos. Él salió con Lot, salió con el velo. Entonces él no podía ver, no podía alzar su mirada, estaba ahí limitado. Hasta el momento en que logró separarse de Lot. Y la Biblia relata que Dios le dijo, ahora alza tus ojos. Ahora que te despojas del velo, ahora que realmente puedes ver lo que yo te voy a mostrar y no lo que tu pasado te muestra, no lo que tu circunstancia te está mostrando. Creo que es el gran problema de los cristianos y del mundo entero. Vivimos, nos movemos y somos por lo que nos rodea, por lo sensorial, por lo que ven nuestros ojos. Si estamos rodeados de un ambiente hostil, estamos preocupados, estamos atemorizados. Pero si estamos rodeados por un ambiente de abundancia, tenemos una despensa llena, tenemos buena comida, tenemos buena ropa, tenemos buen techo, estamos confiados, ahí estamos tranquilos, ahí estamos contentos. Pero la Biblia enseña una verdad y dice, porque nosotros andamos por fe y no por vista. Por fe y no por vista. Entonces yo le pongo el contraste para comenzar el mensaje de esta tarde. Hay dos tipos de gente. Los que tienen una convicción y los que se cuelgan de los que tienen una convicción. Podría haber un tercer grupo, pero no me interesa hablar del tercer grupo. Solo quiero hablar de gente como Abraham. ¿Cuál es la causa de un hombre con convicciones? ¿Cuál es la raíz de que Abraham tuviera ese tipo de convicción? ¿Cuál es la causa de que Abraham no fracase? Abraham nunca fracasó, solamente cometió errores cuando dejó la palabra que Dios le había dado. Dios le dijo, esta es la tierra de tu promesa. Y en el momento de la crisis, del hambre, él descendió a Egipto. Y allí mintió, allí habló a Faraón y dijo que su esposa era su hermana. Y cometió errores tras errores. Porque separado de la voz de Dios, todo lo que vamos a hacer va a ser malo. Vamos a tener problemas, vamos a tener que pelear con nuestras fuerzas, vamos a tener que batallar con nuestro propio entusiasmo. Y justamente la fuerza nos va a durar hasta que el entusiasmo nos lleve. Pero se te acaba la motivación y ya no tienes nada por qué vivir. ¿Por qué? Porque no tienes una convicción. Tomas decisiones, las dejas a medias. ¿Por qué? Porque esa decisión que tomaste nunca estuvo determinada por una convicción. Porque el hombre que tiene una convicción va a llegar hasta la muerte por causa de esa convicción. Porque la verdadera convicción es aquella que nace del corazón de Dios. Lo demás no es convicción, es autoconvencimiento.
Pero la convicción es la demostración de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera, pero también es convicción. Entonces la convicción está en la fe. Y nadie que no oiga a Dios puede tener fe. La fe es un don de Dios. Estoy diciendo cosas profundas, cosas importantísimas. La fe no se compra en la farmacia. La fe no se adquiere leyendo libros. La fe no se adquiere conversando con alguien acerca de Dios. La fe se adquiere solo por la gracia de Dios. La fe es un don de Dios. Usted ni yo no hubiésemos sido salvados si no hubiese sido por la gracia, el regalo de la salvación de Dios. El día, no solo cuando Cristo murió en la cruz, sino hoy o hace 5 o 10 años atrás, cuando Él quiso derramar fe en su corazón para creer. Los que realmente creen en Dios. Entonces decimos, soy salvo. La evidencia en que eres salvo es que nunca vas a retroceder. Porque un hombre con convicciones no cambia. Se puede equivocar, pero se va a volver a levantar y va a volver al camino, porque sabe cuál es la verdad, sabe cuál es el camino, sabe cuál es la dirección. Tiene una convicción arraigada en lo profundo de su corazón. No es una convicción que él consiguió. No es una convicción que adquirió por voluntad propia. Es una convicción que le fue regalada en lo profundo de su corazón. Entonces nada ni nadie se la va a poder arrancar. Esa es la fe que tenemos respecto de la salvación. Pero ese es el don inicial que usted y yo ponemos en práctica y ponemos a trabajar. La fe la ponemos en marcha. La fe, usamos la semilla de fe y la echamos a trabajar para que la fe crezca. Dios te da una semilla, una medida de fe, dice la Biblia, pero luego nosotros comenzamos a ejercitar la fe. Abraham recibió la semilla de fe el día en que Dios lo llamó a salir de su tierra. Y luego Abraham se transforma en el padre de la fe, porque verdaderamente ejercitó la semilla. Ahora Abraham tiene una convicción. ¿Y cuál es el secreto de la convicción de Abraham? Lo leímos, pasamos por allí. Quiero que volvamos a repetir, por favor, en el capítulo 13. Dice en el verso 3: y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, al lugar del altar que había hecho allí antes. Fíjese la característica de un hombre de convicciones. Depende del altar. La característica de un hombre de convicciones no es que golpee la mesa, no es que grite. La característica de un hombre de convicciones no es que tenga el ceño fruncido. La característica de un hombre de convicciones no es su fuerza, no es su energía. La característica de un hombre con convicciones, cuando digo hombre digo mujer, está determinada por su altar. Abraham volvió al último lugar donde había dejado el altar. Y desde allí comenzó su proceder, desde allí comenzó a moverse. Todo gira en torno al altar. Toda su vida gira en torno al altar. Si alguien todavía no entiende qué es el altar es el lugar que tú edificas para morir. El altar es el lugar que tú levantas para glorificar a Dios. Es el lugar donde tú mueres. Es el lugar donde tu voluntad muere. Es el lugar donde tú renuncias. El altar es el lugar de la oración, donde tú le dices a Dios que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese es el lugar del altar. El lugar del altar es el lugar de la oración. Pero podemos pasarnos los 30 minutos, 60 minutos de la oración solo pidiendo. No hubo altar allí. El lugar del altar es el lugar del sacrificio vivo, el lugar de la renuncia, el lugar de la negación, el lugar donde somos transformados nosotros.
Si usted entra al lugar secreto a orar y usted no experimenta una transformación personal, es probable que en ese altar no ha descendido fuego de Dios, fuego santo. Espero no estar hablando muy complicado esta tarde. ¿Me están entendiendo? Sí, amén. No estoy hablando en chino ni en lenguas angélicas, ni demasiado espirituales. Para recapitular, estamos hablando solo del primer principio. Es necesario para que tengamos éxito, no me gusta mucho esa palabra, pero en realidad mejor sería para que podamos cumplir el propósito de glorificar a Dios. Eso suena más bíblico. Para poder cumplir el propósito de dar gloria a Dios, que también es sinónimo de éxito, consecuentemente, al final de todo, el secreto está en ser gente de convicción. Y para ser personas con convicciones, vamos a tener que tener una palabra de Dios. Y para tener una palabra de Dios no basta venir a la iglesia, no basta congregarse. Lo más importante es tener una vida íntima con Dios. Pero consecuentemente es difícil tener una vida íntima con Dios si no te estás congregando. ¿Cuántos dicen amén? Es difícil. Con dificultad oras con un culto a la semana. Si no te congregas una vez al mes, estarás orando 2 veces cuando estás en avivamiento. Pero cuando te estás congregando hay una fuerza, hay un poder de Dios que está operando sobre nuestras vidas. Nos motiva y ahí estamos escuchando, adorando a Dios en la casa, estamos escuchando prédicas, estamos queriendo volver a congregarnos, estamos queriendo hacer cosas, estamos motivados porque nuestro motivo es Cristo. Entonces la convicción proviene de oír a Dios mediante levantar altares. Ahora, después que Dios habló a Abraham y le dio la palabra de que esa era su tierra, ¿cómo termina Abraham? En el verso 18, el capítulo 13, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí altar. Altar a Dios. O sea, es imposible una vida sin altar. Una vida sin altar es una vida sin convicciones. Amado, usted deja de orar y prepárese para vivir en confusión. Usted deja de oír la voz de Dios y prepárese para vivir una vida llena de dudas. ¿Y será que hago esto? O tal vez hago esto. Y voy a usar la calculadora, a ver qué es lo que me dice la calculadora. Porque no tienes convicción. Pero la convicción es, aunque Dios me mande al desierto, si tengo una palabra de Dios, allí voy a fructificar. Aunque Dios me envíe al África, a la India, aunque Dios me envíe a Nigeria, como están las cosas hoy día, si tengo una palabra de Dios para ir allá, voy a ser respaldado por Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que significa tener una palabra de Dios? ¿Va usted a ser capaz de ir contra viento, contra marea, contra todo un ejército que se levante? Como dice David, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque se levanten mis angustiadores, aunque caigan a mi diestra 1000 y 10,000, aunque pase lo que pase a mi alrededor, a mí nada me dañará. Ni serpientes ni escorpiones. O sea, es el poder de tener una convicción. Si Dios te habló que el lugar en donde estás, ese es tu empleo y dado por Dios, usted debe estar tranquilo que mientras camine en obediencia y en altar con Dios, no importa lo que pase, nada me dañará. Yo hablaba con Eric, por ejemplo, él es un empresario y trabaja con la joyería de plata. Y él me decía, pastor, estoy comenzando el año y estoy un poco ahí como que tambaleando porque la crisis, los metales están subiendo su valor, no sé cómo va a irme en el negocio. Y comenzamos a orar y usted ve a Eric ahí fiel en el Señor y terminamos el año y Eric, ¿y cómo te ha ido? Pastor, no sé, me dice, no sé cómo he llegado hasta acá.
Hay gente que está a mi alrededor y tiene problemas para llegar a cumplir con sus compromisos, pero el Señor ha sido fiel conmigo. O sea, es un botón de muestra, hermanos, como tantos otros que hoy día podríamos mencionar. Pero hoy día no estamos para hablar de ustedes, estamos para hablar de la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero escuchar la escritura. Hebreos capítulo 12, verso 26. Hebreos, vamos a leer 3 pasajes, le dije ya, este es el segundo. Hebreos capítulo 12, verso 26, perdón, verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Esto es una revelación del carácter de Dios. ¿Cuántos dicen tener una convicción? ¿Cuántos dicen tener convicción de lo que estás haciendo? Número 2, Dios se va a encargar de probar tus convicciones. Dios va a hacer todo lo necesario para probar nuestras convicciones. No es que solo Dios te dé una palabra, Dios va a poner a prueba tu corazón respecto de esa palabra. Este texto, en su contexto, está hablando del monte de Sinaí cuando fueron dadas las leyes y la tierra tembló. Por eso dicen: mirad que no desechéis al que habla. Porque si no perdonó cuando hablaba a la tierra, al monte, e hizo temblar y su voz se oyó y ellos murieron algunos, tampoco perdonará cuando Él haga conmover no solo la tierra, sino los cielos. Ahora, ¿cuál es el propósito, el objetivo de esta conmoción que Dios provoca? Que sean removidas todas las cosas movibles para que solamente queden las inconmovibles. Entonces yo le pregunto: ¿cuántos quieren oír a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Todos queremos oír a Dios. Háblame, Señor. Pero la segunda pregunta es: ¿cuántos están dispuestos a pasar por el terremoto que Dios va a traer sobre esa palabra? Dios ciertamente va a traer una remoción de cada cosa que Él diga. Es más, la Biblia dice que cuando Él habla, la tierra tiembla. Dios no está dispuesto a dar una palabra si usted no está plenamente convencido de esa palabra. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo una convicción? Dios va a traer terremotos a nuestra vida. Dios va a traer circunstancias que nos van a mover el piso. Y cuando se nos mueve el piso, solamente queda lo que tiene cimiento. Solamente queda lo que realmente tiene buena base. Ahora, si yo le pregunto: ¿cuántos están esperando cuántos pueden decir: Señor, envía un mover fuerte sobre mi tierra? Estoy tan convencido de que nada me separará de ti. Estoy tan convencido que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo profundo, ni el frío, ni el calor, ni el hambre, ni la desnudez, ni nada me separará del amor. O sea, tú no puedes decir eso a menos que tú hayas pasado por todo eso. Somos tan livianos para decir: Señor, contigo pan y cebolla.
Pero cuando llega el momento en que Dios dice, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que hacemos? Entonces Dios dice, yo no puedo hacer nada contigo así. Todavía no puedo edificar sobre tu vida porque no tienes cimientos sólidos, porque no hay convicciones sólidas. Para Dios es tan importante el tener convicciones que su palabra produce fe. Para Dios es tan importante que tu sí sea sí y que tu no sea no. Quizás no hemos dimensionado lo importante que es ser gente de palabra. ¿Cuántas convicciones? Espérame mañana a tal hora estoy allí. Pastor, 10 para las 5. Y esos son detalles, amados. O sea, hay gente que le tiene más temor a su trabajo y llega puntual. Y yo estoy hablando de algo tan doméstico, hermano, como esto. Pero esto es solamente evidencia de cosas mucho más profundas que pueden haber en nuestro corazón. Gente que cambia de parecer tan rápidamente. Gente que un día dijo sí y mañana dice no. Cuando usted diga algo, amado, sea lo que sea, asegúrese de tener una palabra de Dios para decir lo que está haciendo. Y segundo, prepárese porque va a llegar el momento en que la palabra que Dios puso en usted va a ser probada. Dios me ha dicho que soy pastor. Dios me ha dicho que soy maestro y cada vez esa palabra es probada en mi corazón. Es probada en mi vida, en mis circunstancias. Dios prueba mi carácter, mi paciencia, mi corazón paternal. No para que Él sepa qué es lo que hay en mi corazón. Dios no necesita saber lo que hay en mi corazón. Él ya lo sabe. Él no necesita probarme. Por si alguien no lo sabe todavía, la prueba es para nosotros mismos. La prueba es la evaluación para que usted sepa, esto sabes realmente. Esto realmente es lo que puede soportar. Lo demás es bla, bla, bla. Lo demás es solo palabras lindas, pero lo que tú puedes soportar es esto. ¿Y qué lo pone en evidencia? La prueba. La prueba es el terremoto. La prueba es el movimiento del piso donde solamente va a quedar lo inconmovible. Usted sabe eso, ¿verdad? Nosotros somos gente que vive en un país sísmico. Sabemos de terremotos, algunos más que otros. Pero sabemos que en el día del terremoto solamente queda lo que tiene buen fundamento. Nada más. Nada más. Si abajo, si las raíces están malas, no importa cuán hermoso parezca ser, se va a caer. ¿Recuerda el terremoto del 27? Edificios en Santiago nuevos, recién entregados y no aguantaron nada, última generación, pintados con la última pintura, antihongos, antiolor, anti todo, y se cayó. Y otros edificios que eran del año de la cocoa, antiguos, hermano, apolillados, permanecieron en el terremoto. O sea, ¿qué quieres ser tú? ¿Maquillado, última moda, fashion? ¿O quieres ser ahí un roble de Dios? Alguien dijo, un hongo se demora creo que un día en salir, una tarde en salir, pero un roble se demora años en ser formado, en ser visible. Hacer gente de convicción no se hace de la noche a la mañana. Ser gente de convicción es ser gente que ha pasado por el fuego y ha pasado por el agua, y entre el agua y el fuego ha aprendido a forjarse en el fuego de Dios y ha aprendido a afinar su oído para saber distinguir cuándo es Dios y cuándo no es Dios.
Estoy aprendiendo a afinar mi oído. Estoy aprendiendo a oír a Dios en la prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero estoy en el intento. Aquí no hay ningún producto terminado. Dígale al que está a su lado: estoy en construcción. Estoy en construcción. Disculpe las molestias, estamos trabajando para usted. Cruce por la vereda del frente. Perdone las molestias. Perdone mi carnalidad, perdone mi inmadurez. Pero estoy en construcción. Pero estoy en el proceso. Estoy allí en el fuego. Cuando tengo que estar, no me arranco del fuego. Cuando Dios me pasa por el agua, no me gusta, pero me tengo que quedar allí. Porque necesito ser formado. No me gusta, pero necesito ser formado. La iglesia se edifica con este tipo de gente. Podemos decir: ay, pastor, pero seamos más buena onda. Seamos más entretenidos, hablemos de algo más liviano. Y cuando venga la crisis, se te va toda la iglesia. Porque no tenía consistencia. Usted no sabe, no se imagina los últimos 6 meses, hermanos, todas las crisis que yo he tenido que pasar. Crisis que yo no había vivido nunca años atrás. Pero cuando paso por esos movimientos telúricos espirituales y después quedo parado, yo digo: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque pasé la prueba. Entonces me doy cuenta de que Dios puede confiarme algo mayor, porque lo puedo resistir. Dios no nos dará nada más de lo que podemos sobrellevar. Y finalmente, quiero decirle la tercera idea. La primera es que Dios forma gente con convicción. La segunda es que la convicción es puesta a prueba. Y lo tercero es que la iglesia se edifica por sobrevivientes. La iglesia la edifican los sobrevivientes. ¿Cuántos sobrevivientes hay aquí esta tarde? Libro de los Hechos. Capítulo 11. En el verso 19. ¿Cómo dice el subtítulo de la Reina Valera? La iglesia en Antioquía. Permítame hacerle una introducción a la lectura. La iglesia en Antioquía. Antioquía es el primer lugar donde el evangelio fue predicado a los gentiles. ¿Me está oyendo bien? No, usted no me está oyendo todavía. Antioquía es el primer lugar donde le fue predicado el evangelio a gente que no pertenecía al linaje judío. Gracias, Pablo. Antioquía es un lugar gentil. Antioquía es un lugar sin cultura religiosa. Hay en el mundo hoy día una ventana que se llama la ventana de 40, que son unas coordenadas donde el evangelio no ha llegado allí, donde no les han predicado acerca del nombre de Jesús, donde no saben acerca de Cristo, ni de la cruz, ni de la sangre, ni del Espíritu Santo, ni de la Biblia, ni de nada. Y tienen otros dioses. Algo así sucedía con Antioquía. Antioquía era un lugar de misiones. Era un lugar donde no había cristianismo ni judaísmo. Era un lugar pagano, gentil. Pero allí nació una iglesia. Allí fue propagado el evangelio para que desde ese lugar en adelante el mundo conociera que Jesucristo es el Señor. Pero la iglesia tuvo que salir de su comodidad, de su cristianismo cómodo, de su cristianismo familiar, de su círculo de comodidad. Tuvo que salir de allí
de una manera un poco traumática para poder llevar el evangelio hacia un lugar donde nadie había oído acerca de Cristo. Nosotros queremos eso, nosotros anhelamos que el Señor haga eso con nosotros. Por lo menos yo anhelo eso. Yo anhelo que Dios mueva mi vida para llevarme a predicar el evangelio a gente que no le ha conocido. No sé usted, pero yo anhelo con todo mi corazón que Dios me conecte con la gente que Él quiere salvar. Y quiero ser el puente para que ellos pasen a través de mí y lleguen a un encuentro con Cristo. ¿Cuántos anhelan eso en su vida? Esa es la gente que edifica la iglesia. Esa es la gente que se le puede llamar iglesia. Si usted no tiene el anhelo en su corazón de ser el instrumento de salvación para otro, no le puedo llamar iglesia. Porque la tarea evangelizadora no es de un ministerio. La tarea evangelizadora es de la iglesia. El ministerio de la reconciliación nos fue dado a la iglesia. Independiente que hay dones, hay una misión de la iglesia: ir y hacer discípulos a quienes no son discípulos, bautizar a quienes no han sido bautizados. Entonces la labor de la iglesia es un trabajo misionero, es un trabajo evangelístico, es un trabajo reconciliador. ¿Y quiénes son parte de la iglesia? ¿Quiénes son miembros de la iglesia? No son los que diezman, no son los que ofrendan, no son solo los que asisten al culto. Son los que trabajan para que sus vidas sean un puente sobre el cual otros puedan pasar y llegar a Cristo. De ahí viene la palabra pontífice, de puente. Y pontífice significa sacerdote. Y somos real sacerdocio. Somos puente, intermediarios, para que la gente pase a través de nuestro testimonio y pueda conocer al Dios verdadero. Pero esa gente no es cualquier tipo de personas. Es gente que yo esta tarde le pongo un calificativo. Es gente que se le puede llamar sobrevivientes. Ahora sí podemos leer el capítulo 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero entre ellos, es decir, los judíos, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Solo tenemos que estudiar el párrafo y darnos cuenta cómo fue posible que alguien le hablase a los griegos. Porque llegaron unos judíos cristianos hacia Antioquía. Pero ¿qué hizo que esos judíos cristianos llegaron a Antioquía? ¿Qué fue lo que los movió? ¿Fue la iniciativa de ellos? ¿Fue el deseo de llevar el mensaje? ¿Alguien lo tiene que me lo pueda gritar? La persecución. ¿Con motivo de quién? Esteban. O sea que la ecuación se va conformando de la siguiente forma. Está la iglesia, nació, fue parida, el Espíritu Santo descendió, están los 120 multiplicándose en 5,000, multiplicándose en 10,000, en 15,000, pero todavía están en Jerusalén. Luego salen a Judea y luego están allí entre los samaritanos. Pero ahí termina el círculo. Y están cómodos, están tranquilos porque son números. Porque tienen todas las cosas en común, porque tienen el respaldo de Dios, el favor del pueblo.
Pero Dios tiene que permitir que algo suceda. La muerte de uno de los suyos, Esteban. ¿Qué fue lo que dijimos al principio? La convicción te lleva hasta la muerte. Si no hubiese Esteban sido un hombre de convicción, fíjese, nada sucede. Nada sucede. Fue por causa de que Esteban estuvo dispuesto a decir: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Fue en ese momento que estaba a los pies un hombre llamado Saulo de Tarso, que quedó con las vestiduras de Esteban. Y eso seguramente siguió todos los días de su vida grabado en su mente. Y así con muchos de los que estaban allí. Y por temor a morir, fueron esparcidos por distintos lados. Pero al ser esparcidos, fueron impulsados a hablar de Cristo. Y entre esos le hablaron algunos griegos que no tenían pensado hablarle. Y esos griegos a su vez llevaron el mensaje a Antioquía. La iglesia se edifica solo con sobrevivientes. Cuando digo sobrevivientes, estoy hablando que gente de convicción. No estoy hablando gente que se quiebra en la primera crisis. Perdóname que diga algo tan fuerte, pero la gente que se quiebra ante la crisis no es apta para la edificación de la iglesia. Jesús lo dijo de otra manera. Si no estás dispuesto a dejar tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, no son dignos de mí. Porque ser un edificador de la iglesia implica ser un soldado de Jesucristo, un sobreviviente, un guerrero de Dios, no una niñita. Cristianos niñitas, cristianos infantiles que me miró mal, me miró feo, no me llamó, no me saludó, no me visitó. Si te doblas, si te quiebras con esa facilidad, ¿qué va a hacer cuando tu vida esté entre la espada y la pared? Los cristianos que edifican la iglesia son los cristianos que tienen cicatrices en su cuerpo, los que han escapado de los leones, pero han estado en medio de ellos. Los que han salido de las llamas, pero han salido con cicatrices en su cuerpo, producto del fuego. Esa es la gente que va a edificar la iglesia. Si tú no tienes una convicción, olvídate que vas a ser de ese tipo de gente. Si no tienes una palabra de Dios, siempre vas a buscar tu comodidad, tu sentir, donde tú te sientas cómodo. Yo estoy en contra, esta iglesia está en contra de decirle a la gente: usted tiene que estar donde se sienta cómodo. No, señores. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que estar preparado para enfrentar la incomodidad. Pastor, me duelen sus palabras. ¿Quieren irse? Estoy citando a Jesús para que no sienta que... ¿Quieren irse también ustedes? Voy a decirlo en castellano antiguo. Señor, duras son vuestras palabras. ¿Quieren irse vosotros también? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? O sea, Señor, cuando tú hablas, arde mi corazón. Cuando tú hablas, pasa algo que no me pasaba con los maestros de todo Jerusalén. Aunque tus palabras son duras, aunque no las entiendo, algo sucede en mi interior, que yo vibro con tu presencia. Yo no me voy a ir de ti. Yo no me voy a ir de ti. Necesitamos gente que le diga a Cristo: Señor, tal vez los problemas me moverán de iglesia, tal vez las circunstancias me sacarán del lugar donde estoy hoy día, pero tú me vas a plantar en otro lugar, porque
porque yo no me voy a separar de ti. No me puedo separar de ti. Esa es solo la evidencia de los verdaderos cristianos. Los demás solo tienen el título. Y un día el Señor dirá: no te conozco. Me enamoré de esta verdad. Una cosa es que tú digas que conoces al Señor, pero otra cosa muy distinta es que el Señor diga de ti que te conoce. Todos podemos ir a la moneda y decir: déjeme pasar, yo conozco al presidente. Yo sé quién es él. Yo lo podría identificar si lo viera. Esa no es la pregunta. La pregunta es si cuando tú llegas a la moneda y los guardias del palacio van y mencionan tu nombre, el presidente dice: déjenlo pasar, yo lo conozco. No es que usted entre en la oración y diga: Señor Jesús, Señor Jesús. Todo el mundo dice Señor Jesús. La pregunta es: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Yo quiero llegar allá ante el palacio de la moneda celestial cada mañana y encontrarme con los ángeles y decirle: aquí estoy yo, soy Andrés. Soy Andrés Machuca, no soy el pastor, no soy ni el profeta, ni el maestro, ni nada. Soy solo Andrés Machuca. Y quiero que los ángeles vayan delante del trono del Señor. Y quiero que el Señor, no quiero que se ponga de pie, no quiero nada. Solo quiero que Él, yo solo quiero que a Él le suene mi nombre en su corazón. Yo solo quiero que Él diga: sí, Andrés, yo sé quién es, háganlo pasar. Déjenlo entrar a mi presencia. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Se trata de que Cristo nos conozca a nosotros. Y eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Yo soy un soldado y un soldado se disciplina. Un soldado, aunque no tenga que ir a la guerra, se levanta a la hora que no quiere levantarse. Come lo que no le gusta. ¿Se imagina un soldado yendo al rancho? O yendo de campaña, ahí escarbando en el bote de la basura, comiendo gusano. Ay, no me gusta, me quiero devolver. Me voy a cambiar de ejército. Me voy a cambiar de batallón mejor. No me gustó este. Soldados de azúcar y papel. Soldados que no valen nada. O sea, el infierno los ve y se ríe. Esa no es la iglesia. La iglesia está edificada por gente que está dispuesta a dar su vida. La historia dice que por cada mártir 100 se convertían. Más que nuestras campañas, más que nuestras estrategias. Mientras en la hoguera un hombre eran quemados, los ojos de cientos que estaban mirando eran convencidos por el poder de Dios